pero creo que lo vamos a saludar a Mariano Bar, si no me equivoco, quien es abogado constitucionalista, para charlar del tema y, bueno, en definitiva, echar más luz ante esta situación. Mariano, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Lo primero, Mariano, que te quiero preguntar, en términos de tu opinión acerca de qué te ha parecido esto, ¿no? Como especialista en derecho público y demás, ¿qué te merita este paquete gigantesco que mandó Milei como DNU? Sí, yo los escuchaba recién cuando planteaban y presentaban todo el tema y me parece que marcaron un punto muy importante que tiene que ver no ya con el contenido en sí propiamente del DNU, sino con lo que implica esto. Decían, no vivimos en una monarquía absolutista, vivimos en una república, hay división de poderes, digo, y ese es el primer aspecto que hay que analizar del DNU, es decir, la validez del DNU en tanto DNU, pura y exclusivamente, no con independencia, o sí con relativa independencia del contenido de las reformas, porque en 300 leyes más de 300 leyes que se modifican o derogan, la mayoría vamos a encontrar algunos puntos en los que vamos a estar de acuerdo y otros en los que no. Ahora, el tema es este: ¿se podía hacer de esta manera un DNU tan gigante y avanzando sobre facultades que son propias del Congreso? ¿Había necesidad y urgencia para todos estos temas por igual? ¿La situación económica alcanza para justificar que todos estos temas no se traten en el Congreso? Bueno, esa creo que es la primera y gran discusión, y en ese sentido yo creo que ahí el DNU tiene un gran problema de constitucionalidad, que el Congreso ahora debería revisar y hacer un escrutinio estricto, teniendo en cuenta este ejercicio que también mencionaban, pensar qué es lo que pasa si las medidas las tomase alguien con quien yo no tengo simpatía. Pensemos en la persona que menos simpatía tenemos. ¿Están bien o están mal? Eso nos da un punto de vista de objetividad y eso es lo que nos permite cuidar la institucionalidad del país, en definitiva. Bien, bueno, y consultarte, Mariano, ¿cuál es, de los puntos que se dieron a conocer, cuál es el que te genera más preocupación o el que le decís a los argentinos, bueno, con esto esténse atentos, es importante que esto se debata en profundidad, o sobre esto no se puede avanzar así como se pretende avanzar? Particularmente, y por una cuestión de... Ahí vemos si lo podemos recuperar a Mariano, que se nos fue el audio, Sí. hablando de la cuestión laboral, que bueno, me parece que en esto pique en punta con, bueno, en términos de la requisitoria. No sé, Mariano, si nos escuchas bien. Nosotros te escuchamos bien y se nos fue un poquito el audio. No, A ver ahí. los escucho bien. Ah, perfecto, Sí, nosotros también ahora. Continúa. Bueno, perfecto. No, decía, personalmente me preocupa la cuestión laboral y principalmente la cuestión de protección de los derechos de huelga de los trabajadores, que es la única herramienta que los trabajadores tienen para enfrentarse al poder de los empleadores y de las patronales generalmente. Pero más allá de eso, como decía recién, me preocupa la institucionalidad del país, me preocupa la división de poderes y me preocupa que a través de un decreto se esté prácticamente limpiando al Congreso por el simple hecho de que la fuerza política que conduce el Poder Ejecutivo no tiene la cantidad suficiente de diputados para acelerar los trámites legislativos como quisieran y a su gusto, digo. Eso me parece lo más preocupante de todo, más allá del contenido de las leyes que se modifican y que se dejan de aplicar. Por eso, digo, primero la institucionalidad, me parece, porque en base a la institucionalidad en una república es donde después podemos hablar de todos los demás derechos. Creo, Mariano, que corregime si no, son 8 días hábiles para que el DNU comience a entrar en vigencia, o sea que tampoco, claro, no es ahora, creo que es 4 o 5 de enero, más o menos. Lo que te quiero preguntar es cómo sigue el tratamiento, porque está la ley, la 26.122, que regula, se forma una comisión bicameral, 8 senadores, 8 diputados. ¿Esos cómo se eligen? ¿De qué manera? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es para que un proyecto de ley caiga, otro siga? Contanos eso.
Bien, bueno, los DNU, siempre que se sancione un DNU, el jefe de gabinete de ministros tiene 10 días para comunicarlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que que vos dijiste bien, está creada por la ley 26.122. Esa comisión es bicameral porque se compone de 8 diputados y de 8 senadores. Es permanente porque también está activa incluso en periodos de receso del Congreso, como es ahora. Y su misión dentro de los 10 días de recibido el decreto de necesidad y urgencia que se dictó es dictaminar. Dictaminar si a su criterio se cumplen los requisitos constitucionales para, tanto de forma como de fondo, para que el DNU pueda ser viable. Es decir, va a hacer una valoración sobre la existencia de necesidad y urgencia, va a controlar elementos formales como es el refrendo de todos los ministros, va a controlar que las materias que se legislan a través de decreto de necesidad y urgencia no sean materias que están prohibidas, como materia penal, tributaria, materia política, de régimen de partidos políticos o sistema electoral. Y una vez que dictamina la comisión, dentro de 10 días desde que recibe el decreto, lo tiene que elevar a las 2 cámaras, que no lo tratan en conjunto, lo trata cada cámara por separado. Ahora, las cámaras no tienen que aprobar el decreto. El decreto está en vigencia desde el momento en que entra en vigencia, que en este caso, como decís vos, como no estableció fecha de entrada en vigencia, va a ser 8 días después de la publicación. Ajá. El decreto va a estar vigente. Lo que se puede hacer es dejarlo sin efecto. Bien. Y para dejarlo sin efecto necesitamos que las 2 cámaras lo rechacen. Lo rechacen. Si lo rechaza una y la otra cámara no lo rechaza, el decreto va a seguir vigente. Y si lo rechaza una y la otra cámara nunca lo trata, también va a seguir vigente ese decreto. Ahora, también puede ocurrir que pasen 2 meses y el decreto se rechace. ¿Qué pasó en el medio con todas estas leyes? En el medio va a pasar que todas estas leyes que se derogaron efectivamente quedaron derogadas. Y si, por ejemplo, después de la entrada en vigencia del decreto, yo formalizo un contrato de alquiler de una casa, lo que va a ocurrir es que me voy a regir por las disposiciones del Código Civil y Comercial porque la ley de alquileres va a estar derogada. Y aunque el decreto después pierda vigencia, porque lo rechace el Congreso, yo voy a seguir atado a las leyes que estaban vigentes al momento de hacer ese contrato, es decir, al Código Civil y Comercial, sin ley de alquileres. Es como que se blindan las operaciones jurídicas o los negocios jurídicos que se hicieron durante el periodo de vigencia del decreto. Esos son todos los efectos que puede ocurrir, digamos, en torno a la operatividad del decreto de necesidad y urgencia y lo que puede pasar con el Congreso. Bueno, claro, qué incertidumbre para el vecino de a pie, ¿no? Para el ciudadano común que no sabe cuál es el marco regulatorio, no sabe qué va a pasar, cuál es su situación. Bueno, vamos a seguir. Y no solo para el vecino de a pie. Pensemos que si para lo que los especialistas también. Es de regular para incentivar las inversiones privadas y todo el discurso que se sostiene detrás. Pensemos que puede pensar un empresario de afuera antes de invertir en Argentina cuando sabe que una persona por decreto puede modificar 300 leyes para un lado o para el otro. Claro. Mariano, breve y por último, escuchaba por ahí a algún colega tuyo en algún otro medio decir algo así como que la reforma del 94 como que le dio demasiado poder al presidente para con los DNU. Que para antes gobernar no era a decretazos. tan así. Claro, para gobernar a la reforma de la decretazos. Constitución del 94. ¿Eso es así realmente? Efectivamente, la Constitución del 94 fue la que habilitó la posibilidad de dictar DNU. Eso por un lado. Pero yo creo que lo que es deferente al Poder Ejecutivo, más allá de la posibilidad de dictar DNU, en un sistema que es hiperpresidencialista, como el argentino, desde siempre, creo que es la propia ley 26.122, que con los grises o con el modo en que se legisló para que el Ejecutivo tenga muchas más facilidades al momento de dictar decretos de necesidad y urgencia y el Congreso mucho menos facultades de frenarlo. Creo que ahí hay una cuestión a revisar que es mucho más sencilla que una revisión constitucional, por supuesto.
Bien. Bien, Clarísimo, Mariano, ¿eh? sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, con tu valiosísimo aporte. Ha sido Gracias. muy amable. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Igual nosotros.